Fran, nueva publicación, nuevo reconocimiento a un trabajo que nos permite conocer un poco más sobre el espacio, sobre el universo, sobre otros planetas y por lo tanto al final también sobre el nuestro, ¿no? Sí, bueno, nuestro grupo de investigación, como bien sabes, se dedica a estudiar el tema de atmósferas planetarias y siempre todo lo que sacamos de conclusión después se extrapola, ¿no? a la atmósfera de nuestro planeta, a conocer la dinámica, a conocer fenómenos meteorológicos que después, cuando llegan las situaciones, nos acordamos, ¿no? El tema de la gota fría que tantas desgracias trae, o las situaciones anticiclónicas tan prolongadas en verano que estamos asfixiados, pues bueno, conocer esos fenómenos meteorológicos aquí en la Tierra de alguna manera están muy relacionados con lo que nosotros estudiamos, pero en otros planetas, en las atmósferas de otros planetas. Bueno, esta vez el protagonista del estudio ha sido Saturno por algo muy particular, que es una extensión de nieblas, vamos a decir, quizás la más amplia o la más grande descubierta hasta ahora. Sí, la verdad es que es la primera vez que se detecta esto dentro de los planetas del sistema solar. O sea, la novedad está en que hemos encontrado un conjunto de nieblas vistas en el limbo, que están estratificadas. Es como si nosotros cogemos una tarta y damos un corte y vemos las diferentes capas de esa tarta. Pues eso es lo que hemos encontrado en la atmósfera a nivel de nieblas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, eso es algo bastante novedoso, que por otra parte da una visión diferente, ¿no? a la atmósfera del planeta, porque nosotros siempre la atmósfera, digamos que la tenemos desde arriba, no de lado, ¿no? Entonces es un poco la aportación importante y de ahí la repercusión que ha tenido desde el punto de vista científico. Claro, porque sobre el papel uno puede pensar, bueno, tan parecido a la Tierra no es Saturno, ¿por qué esas condiciones se pueden, o esos datos se pueden extrapolar a lo que ocurre aquí? No, o sea, Saturno en realidad no tiene que ver nada con la Tierra porque es un gigante gaseoso. Lo que pasa es que la física que subyace a los fenómenos atmosféricos es la misma física que tenemos aquí en la Tierra, es decir, las ecuaciones son las mismas, lo que pasa es que digamos que la dinámica del planeta es diferente a la dinámica terrestre, el comportamiento es distinto, digamos que la solución a esas ecuaciones es diferente, pero después las conclusiones digamos que se pueden utilizar para estudiar, o mejor dicho, resolver mejor las ecuaciones. O sea, las ecuaciones que rigen los fenómenos atmosféricos, las ecuaciones que rigen la dinámica atmosférica de la Tierra, la conocemos desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que no ha habido nadie que las resuelva bien y además a largo plazo, que siempre estamos diciendo ¿qué tiempo va a hacer de aquí a un mes? Es que es muy difícil de predecir. ¿Por qué? Porque las ecuaciones tienen las restricciones que tienen. Entonces todo esto sí que nos ayudan después a hacer predicciones y mejores a más largo plazo. Claro, ecuaciones que son más complejas cuando más variables, más elementos entran en juego y claro, hablamos de algo que depende de muchos factores. Claro, o sea, decimos, el conjunto de ecuaciones se llama ecuaciones diferenciales, entonces la resolución de esas ecuaciones no es nada sencillo. Ahora con toda la tecnología informática y todos los ordenadores, pues digamos que la computación ayuda mucho a la resolución. Lo que pasa es que no solamente es meterlas al ordenador y darle a la ruleta, ¿no? Hay que establecer lo que llamamos unas condiciones de contorno, es decir, hay que parametrizar cosas. Por ejemplo, fíjate, las nubes, describir una ecuación matemática que describa las nubes en la Tierra es muy complicado. Entonces lo que hacemos es parametrizar, que decimos nosotros, es decir, vamos dando valores numéricos para poder resolver mejor esas ecuaciones, ¿no? Claro, y todos estos conocimientos, habrá quien nos esté viendo y piense, bueno, y a efectos prácticos, ¿para qué nos sirve sobre todo, ¿no? el qué nos dice sobre nuestra atmósfera, sobre la evolución, por ejemplo, de nuestras nieblas? ¿Qué hemos aprendido, en qué hemos avanzado y qué nos va a permitir lo que se ha conocido? Bueno, sobre todo lo que nos va a permitir es, como te digo, mejorar nuestros modelos. Es verdad que el estudio que se ha hecho ha sido a nivel de las nieblas de Saturno, pero por ejemplo, fíjate, esto nos ha permitido conocer mucho mejor el aerosol de esa niebla y conocer sus características ópticas. Y esas características ópticas, por ejemplo, tienen mucho que ver con las características ópticas que tenemos en el aerosol terrestre, que después juegan un papel muy importante en ese balance energético que está tan relacionado con el cambio climático, un problema que es muy, muy actual y que, bueno, hay mucho negacionista, bueno, mucho, hay algún negacionista al respecto,
pero ahí está, es decir, aunque parezca mentira, tiene más que ver de lo que la gente se piensa. Aparte de que estamos haciendo ciencia básica, y la ciencia básica es fundamental para, en general, el avance científico tan cuestionado, ¿no?, últimamente. Claro, hablaba precisamente de que hay muchos negacionistas, quizá no tantos, ¿no?, como decía, pero quizás se les oye más. Como científico, como investigador, ¿qué sensación le produce el ver que una persona, quizás sin preparación, quizás sin argumentos en ocasiones, acaba siendo más escuchada o por lo menos genera más ruido que quienes están investigando, quienes tienen una base sólida de conocimiento y sobre todo que dudan y que cuando hablan es porque tienen razones de peso y confirmación al respecto? Pues mira, al principio me generaba un poco de rabia, pero ahora lo que me genera es un poco más tristeza, ¿no? Más tristeza, ahora que se está hablando tanto del COVID y tal, o sea, hay que escuchar a los científicos, hay que escuchar a los virólogos, y que la ciencia en general, no solamente esa parte relacionada con la medicina o la biología, sino la ciencia en general, la química, la física, la matemática, influye mucho en todos estos avances. O sea, aunque nos parezcan cuestiones tan alejadas, están en realidad más unidas de lo que nosotros pensamos. Claro, y al final el científico que no se manifiesta si no tiene una certeza, por lo general, frente a quienes, a pesar de todas las dudas, muchas veces parece que vociferan, ¿no?, en todas las direcciones, ese contraste quizás es lo que más puede doler también, ¿no?, el ver que la gente atiende más a quien no tiene, vamos a decirlo, un fondo, ¿no? Sí, realmente... sí. El problema de la pseudociencia que decimos nosotros, pues es un problema también bastante serio, ¿no? O sea, mira, en ciencia hay una cosa que decimos, que es que la ciencia no es democrática. No es democrática porque en ciencia se trabaja por consenso, no se trabaja por votación. Hay excepciones en ciencia que sí que es verdad que se han tomado decisiones por votación, pero es algo muy anecdótico, ¿no? En ciencia siempre trabajamos por consenso, porque hay una serie de trabajos, hay una serie de investigaciones, hay una serie de artículos científicos que de alguna manera respaldan pues ciertas hipótesis que después se van a convertir en tesis, y en eso es lo que se basa el método científico. Y por otro lado están los pseudocientíficos, ¿no? Es que la pseudociencia no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. Lo que pasa es que, como muy bien dices, muchas veces se escucha más, no sé por qué, quizás, bueno, no iba a decir, no quiero echar leña al fuego a los medios de comunicación y tal, pero se escucha más al pseudocientífico que a la propia ciencia. Parte de culpa tenemos también, está clarísimo, y eso no se puede discutir. Lo único que se puede hacer es intentar remediarlo en la medida de lo posible y acudir a fuentes fiables. Precisamente ahora que citaba el COVID, a cuenta de todo esto, quizá también un problema es que se exige a la ciencia soluciones inmediatas cuando no funciona así y sobre todo cuando encima se les ha despojado de lo necesario quizá para precisamente poder dar soluciones a problemas como estos, ¿no? Claro, es que en ciencia la inmediatez es muy complicada, prácticamente imposible. Ahora estamos como locos porque salga una vacuna, es que no es nada sencillo. La vacuna habrá que validarla, habrá que ver que no tiene efectos secundarios. Todos, ojalá, ¿no?, tuviéramos ese remedio pues muy pronto. Pero la ciencia es que trabaja como trabaja. Pero en definitiva, yo creo que cualquier país que se precie y cualquier sociedad que se precie avanza gracias precisamente a estos avances científicos, y yo creo que lo que hay que hacer en España es invertir más en ciencia, en general, no digo solamente en cuestiones de medicina, no, ciencia en general, hace falta más inversión. Lo que pasa es que, claro, como muy bien dices, los resultados que pasa que son a largo plazo. No busquemos inmediatez, y después vendrán repercusiones económicas, etcétera, pero hay que tener paciencia y eso. Claro, en campaña lo que suele vender es el cortoplacismo muchas veces. Efectivamente, sí, claro, es así. Y en este caso es que le iba a preguntar qué lecciones debíamos aprender o qué deberíamos hacer para salir reforzados de esta situación. En el campo científico parece como muy evidente, ¿no? Inversión que no ha hecho más que hablarse incluso desde la crisis de 2008 o 2009, que para salir adelante y reforzados había que hacerlo basándose en la ciencia, y han pasado los años y no sé si se ha hecho. Pues muy poquito. El problema es que yo siempre digo que carecemos de memoria histórica, ¿no? Y es una auténtica pena. O sea, en estos momentos todo el mundo dice, ¡ay, la ciencia, sí!
pero esto se nos va a olvidar, desgraciadamente, ¿no? Y al final va no sé, a tener más peso las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, más que el tema científico. Pero es que eso, somos cortoplacistas y no vemos más allá de 2 metros, no, o sea, hay que tener una visión muy a largo plazo. Yo desde aquí insisto, hay que hacer más inversiones en ciencia básica, qué es lo importante, qué es lo que va a hacer que se estabilice de alguna manera la economía de la sociedad, y que tengamos un poco de paciencia. Yo creo que es un poco lo que tenemos, que no se nos olvide, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de ciencia, y como es lo que decías tú, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere que salga ya. No, o sea, esto no funciona así. Es un aprendizaje importante que tenemos que hacer. O sea, invirtamos en ciencia, pero de tal manera que la inmediatez la tengamos, digamos, no a corto plazo, sino a largo plazo. Es invertir en la futura inmediatez y quizás entiendo que también en una alternativa para que el país no dependa de que nos visiten más de 40 millones de personas y de ciertos sectores que son muy pujantes y que contribuyen mucho a la economía, pero que quizás no debamos ser tan dependientes. No, ya sabes que aquí hay un dicho de que investiguen los demás, ¿no? Pues yo creo que eso es algo que también es otro aprendizaje que tenemos que sacar de aquí, ¿no? Tenemos que investigar nosotros, y es un poco el reclamo que se hace desde toda la comunidad científica. Claro, con estudios como estos se demuestran que incluso a pesar de las dificultades y de muchas veces carencias, se puede llegar a brillar en el mundo científico a nivel internacional desde España. Y esta colaboración de la Universidad de Valladolid con la Universidad del País Vasco, que ha conseguido, ¿no?, esta publicación, quizá debería ser un poco, no sé si ejemplo o prueba de que esto puede funcionar. Pues seguramente sí. En España yo creo que será uno de los países que a nivel científico, o sea, somos punteros. Lo que pasa es que somos grandes desconocidos en general, pero hay investigadores buenísimos que muchos de ellos es cierto que se tienen que marchar a otros países porque aquí no hay infraestructura y no hay economía dispuesta para esa actividad científica y se tienen que marchar, pero en España hay unos científicos excelentes, buenísimos, y que colaboran unos con otros. El ejemplo que tenemos, que me has dicho tú, es verdad que hay una colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco, y fruto de esta colaboración pues es como salen estas cosas. Es decir, se sigue haciendo ciencia en estas épocas de crisis tan profundas. Pero insisto, es que, o sea, habría que dar un empujón importante al científico español, porque es que hay muy buena cantera, hay muy buenos científicos. Bueno, ojalá que quien pueda recoja el guante y que dentro de un tiempo podamos hablar de que hemos cambiado la pauta y que vamos por el buen camino. Ojalá, Fran, muchas gracias. Esperemos, Nacho, muchas gracias.